Espero que estén bastante bien. Voy a tratar la manera de dejar materiales didácticos en videos sobre el tema de diluciones. Este es un problema muy parecido al problema número 1 de la hoja número 3, que dice lo siguiente: se tiene una glucosa de 50 ml con una concentración del 25% para utilizar con un paciente con hipoglucemia y se desea diluir a una concentración al 10%. ¿Cuánto de volumen de suero fisiológico se necesita para diluir la glucosa? En el problema de la hoja número 3, el primer problema pues tiene otros datos. Yo simplemente modifiqué algunos datos de dicho problema y tratar la manera de orientarlos a cómo resolver el tipo de problema y no resolver el problema como tal. Primero lo que nosotros tenemos que ver es, o hacer, es tratar la manera de leer el documento, el problema o lo que a mí me han dado con referencia a la dilución. Entonces, como yo sé que tengo 50 ml y esos 50 ml se encuentran a 25%, luego me pide que yo diluya este volumen de tal forma la concentración quede a un 10%. Entonces, incluso en la misma pregunta me hacen referencia a cuánto de volumen de suero fisiológico necesito agregar para diluir la glucosa, ¿sí? Entonces, para ello y para resolver este problema necesito utilizar la fórmula concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Y a su vez, también es bien importante que nosotros tratemos la manera de hacer una tabla de datos. ¿Por qué es importante la tabla de datos? Porque me dice qué información tengo yo para poder resolver el problema. Por ejemplo, yo aquí tengo concentración 1 porque es la concentración que me da al inicio o que yo tengo al inicio del medicamento. Tengo la concentración 2 porque es la concentración final, la concentración que yo quiero llegar a ese medicamento. Y tengo el volumen inicial, que el problema me dice que al principio de antes de la dilución tengo un volumen del 50%. Y tengo el volumen número 2, o sea, el volumen final como incógnita, o sea, como dato que yo no sé, porque es lo que yo quiero averiguar. Quiero averiguar primero el volumen final que va a llegar dicha concentración, ¿sí? Entonces, para ello es importante primero colocar nuestra fórmula acá y vamos a analizarla. Como yo necesito encontrar el volumen 2, entonces yo voy a despejar la concentración 2. Si la concentración 2 está multiplicando de este lado de la ecuación o de esta fórmula eh, por matemática básica, del otro lado pues pasa para el otro lado y pasa a dividir, ¿sí? Entonces, cuando yo ya tengo esta ecuación que me dice que el volumen 2, o sea, que el volumen final es la multiplicación de la concentración 1 por el volumen 1, todo esto dividido por la concentración 2. Entonces, yo al momento de despejar sustituyo los valores, ¿sí? Por ejemplo, concentración 1, su valor es del 25%, coloco 25%. Volumen 1 es del 50%, entonces coloco, perdón, de 50 ml, entonces coloco 50 ml. La concentración 2 me dice que es 10%, entonces coloco el 10%. Opero esto, lo que está aquí arriba primero, 25 por 50, y del resultado que me dé de 25 por 50, yo lo divido sobre 10%, el cual me da un total de 125 ml, ¿sí? Entonces, el volumen final que yo voy a tener de dicha disolución es este, de 125 ml. Pero hay algo bien importante que mencionar. Dentro del problema, a mí me dicen que, perdón, dentro del problema, recordemos que yo tengo al inicio 50 ml, ¿sí? Que es aquí yo lo simbolicé en esta parte de azul, porque es lo que yo tengo al inicio. Y yo tengo como, según mis cálculos, que hice la vez, según mis cálculos, el volumen final es de 125. Eso quiere decir que yo el volumen que necesito que en este frasco donde yo agregué los 50 ml de esta glucosa llegue hasta el 125, ¿sí? Pero como yo ya tenía al 50 ml al inicio, entonces yo tengo que
restarle el volumen final, que es el que está acá la marca, el volumen inicial, que es lo que yo tenía al momento de iniciar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, lo que está de color amarillo, es suero y yo se lo agregué para llegar a 125. Entonces, le resto 125 ml menos los 50 que yo tenía al inicio y me da 75 ml. Esto es la diferencia de volúmenes, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo agregué de suero. Entonces, la respuesta final de este problema es el volumen agregado de suero a la glucosa es de 75 ml, ¿sí? Ojo, y quiero que noten la diferencia, porque a mí me preguntan cuánto es el volumen de suero que necesito agregar, ¿sí? Lo que yo estoy agregando. No me dicen cuál es el volumen final como pregunta, sino que cuánto de suero tengo que agregar. Por eso, los 75 ml es la diferencia entre el volumen final menos el volumen inicial. Entonces, este es el problema número uno. Bueno, es un problema muy parecido al problema número uno de la hoja. Entonces, espero que les haya servido de apoyo y de explicación. Si tienen dudas o quieren que haga más ejemplos, por favor, coméntenme.